Gracias, Perla. Justo, la tarea 7 de la ampliación de la teoría de los order blocks, ¿no? Que básicamente son los PD arrays 1. Tienen que entregar 10 ejemplos de rejection blocks, 5 ejemplos bueno, 10 ejemplos de mitigation blocks, ¿no? 5 bullish y 5 bearish, y otros 10 ejemplos de breaker blocks, igual 5 bullish y 5 bearish, ¿va? Entonces, primero me gustaría ver la definición de cada uno de ellos, ¿no? Para que todos estuviéramos en línea de qué es un rejection block, qué es un mitigation block y qué es un bullish breaker, ¿va? Entonces me voy a ir a mi grafiquito. Me voy a ir a una zona en blanco, simplemente para definir los tres conceptos y que no quede duda. ¿Va? El primero es el mitigation block, ¿no? El mitigation block funciona como un mitigador de pérdidas, ¿no? Cuando el mercado se voltea y tú entraste en una posición en largo en tu order block en el punto A, ¿no? Tu punto de salida o donde las instituciones estarían mitigando pérdidas sería cuando el precio regresara a ese punto, ¿no? Y simplemente ahí pondrían sus posiciones, en venta, ¿va? El otro ejemplo es cuando se voltea ¿no? Es decir, el precio va a la baja, aquí genera tu punto A, aquí genera tu punto B, genera tu punto A, aquí genera tu punto B, este se va al alza y aquí regresa, ¿no? Este es el otro ejemplo, ¿no? El precio del lado izquierdo viene a la baja en este punto, que sería el punto A de la imagen de arriba, es donde el precio, aquí hay seguramente un bearish order block, ¿no? Que el precio en el movimiento a la alza lo rompe, ¿no? Le da igual ese bearish order block que había en este punto, pero lo que dice el mitigation block es que puedes mitigar pérdidas en el punto en el que el precio regresa a donde se creó el primer order block, ¿no? Básicamente, muchos de estos order block, mitigation block, breaker block, reclaim block, propulsion block, que no sé si ya todos lo vieron, pero son un subconjunto de la teoría de order blocks que ya habíamos revisado, ¿no? Anteriormente. Y el mitigation block está dado de la mano de los patrones de W y M, ¿no? Si se dan cuenta, arriba hay una M, ¿no? Y abajo hay una W, ¿va? Ese es pues como una señal de que es un mitigation block y, 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 y pues se dan dos casos, ¿no? Cuando es alcista y cuando es bajista. Va. Si tienen dudas, váyanme usando, ¿va? Pero bueno, el siguiente punto es que viene en su tarea, es bueno, rejection block. Que el rejection block, la verdad, está bastante sencillo y es de los order blocks más sencillos de encontrar en el precio, ¿no? De hecho, ya habían encontrado muchos sin darse cuenta, pero es simplemente aquellas mechas que son de gran tamaño y que indican en el precio una resistencia a a un suelo donde el precio, no quiere llegar a esos puntos, ¿no? Aquí hay dos ejemplos. Está el caso donde está la resistencia al alza, ¿no? El precio pone esta gran mecha y está otro ejemplo donde el precio pone una mecha, pero a la baja, ¿no? Uno tiene la función de ser bearish y la otra tiene la función de ser bullish, ¿no? Una es bajista y la otra es alcista, ¿va? Y esto es porque hay un gran rechazo significativo en el precio, ¿no? Por seguir en la zona, hacia el alza o hacia la baja, ¿va? Aquí un punto importante del rejection block es que va de la mano de la proporcionalidad que tiene el cuerpo de la mecha, perdón, el cuerpo de la vela con la mecha, ¿no? Es decir, pueden encontrar velas de gran tamaño y con una mecha muy pequeña o velas de cuerpo muy pequeño, como es el caso de esta aquí, y con una gran mecha, ¿no? Que es casi del mismo tamaño que el cuerpo de la vela, ¿va? Y el tercero, ¿no? Que es dejen reviso.
Es el breaker block, ¿va? Lo que nos dice el breaker block es que es un order block, ¿no? Que no se usó o más bien falló, ¿va? Es decir, aquí hay dos ejemplos muy fáciles. Aquí el precio había un bearish order block, ¿no? Imagínense que solo están viendo la parte izquierda del precio. Así. Del lado izquierdo, esa zona verde sería un bearish order block, ¿no? Donde tú esperas que el precio llegue ahí para para seguir cayendo. Pero lo que hace el precio es romper ese order block, ¿no? Y darse vuelta, como en este caso que da la vuelta al alza. Entonces, ahora ese order block va a actuar como un soporte. Si se dan cuenta, es un escalón donde el precio va a saltar en la tendencia que tenga. Va. Y caso contrario, cuando es bearish, ¿no? El precio del lado izquierdo tenía una tendencia positiva alcista, por lo que tú esperas que cuando el precio llegue a ese order block, el precio mueva hacia el alza. Pero lo que hizo fue romper ese nivel e ir hacia la baja. Entonces yo lo que espero es que ese punto actúe como una resistencia, ¿no? Y entonces cuando el precio del otro lado llegue a ese punto, simplemente sea una resistencia para que el precio siga bajando a la baja. Va a bajando a la baja. Perfecto. Entonces son los tres definiciones de rejection block, mitigation block y el último que es el breaker block. ¿Ah? Muy sencillo. Dejen, quito esto de aquí. Perfecto. Entonces, si nos vamos a ver ejemplos, ¿no? Ahorita estoy en el sol contra el dólar, ¿va? Normalmente, cuando ustedes quieren ver ejemplos de breaker blocks, ¿no? Y de mitigation blocks, van a tener que encontrar ejemplos donde el precio haya dado la vuelta en la misma zona. ¿Por qué? Porque esos dos conceptos van de la mano, ¿no? Es decir, yo no puedo encontrar un breaker block si el precio solo está yendo a la baja, ¿no? Si yo solamente tuviera esta parte de aquí, ponle esto así, yo no voy a encontrar nunca un breaker block porque necesito la parte derecha cuando el precio ya dio la vuelta para encontrar aquellos order blocks que fallaron y no actuaron como deberían y poder ver lo que hizo el precio en esos puntos, ¿no? Y pasa lo mismo con el mitigation block. Tú debes tener la parte bajista, la parte alcista o la parte alcista y la parte bajista para poder ver dónde el precio se da la vuelta y tener el ejemplo completo, ¿no? En el caso del rejection block, como es un ejemplo que no va de la mano de una tendencia o de un cambio de tendencia, como sí son los breaker blocks y los mitigation blocks, vas a poder encontrar ejemplos, incluso en zonas donde pues, no tengas completamente el panorama, ¿va? Entonces, dicho todo esto, yo aquí voy a marcar todos mis order blocks de la parte izquierda, ¿no? Y los voy a proyectar hasta la parte derecha, que es el cambio de tendencia que hizo el precio, que fue hasta esta parte de acá, ¿no? Esta parte viene a la baja, si se dan cuenta, desde este punto máximo alcista, ¿no? Donde el precio subió con fuerza, se vino a la baja, aquí consolidó, ¿no? Zona de consolidación, va, esto va en gris, perfecto. Aquí última vela alcista antes del movimiento bajista, ¿no? Perfecto. Aquí otra vez, última vela alcista antes del movimiento bajista, ¿no? Y voy a marcar todos para ver cuáles cumplen nuestras condiciones que necesitamos, ¿va? Aquí último conjunto de velas alcistas antes del movimiento bajista. Voy a marcar solo cuerpos, ¿va? Ok, voy a marcar solo cuerpos, voy a marcar solo cuerpos, voy a marcar solo cuerpos. Súper. Mm, mm, mm. Ok, aquí también habría otro, ¿no? Está súper pequeño, ¿va?
Pues aquí hay otros, ¿no? Pero bueno, aquí ya el precio como que se empieza a dar una vuelta un poco, ¿no? Aquí, de hecho, el precio es un liquidity sweep de este mínimo, que lo voy a poner de otro color, nada más para diferenciarlo, que este no pongamos que es un order block, este es un barrio de liquidez, ¿no? Esta zona de aquí es un barrio de liquidez, que lo voy a poner de rojo, ¿no? Simplemente para denotar el barrio de liquidez. Va, 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 va. Va, entonces hasta ahí todo claro, ¿no? Ahora, analicemos cada uno de nuestros order blocks para entender cuáles cumplen con la condición y cuáles no. Ah, bueno, aquí me faltó esto. ¿Va? Entonces, veamos desde arriba hacia abajo. ¿Va? El precio de la consolidación crea este order block, bearish, ¿no? El precio al inicio no lo usa, ¿no? De este lado se ve como el precio sí lo respetó al final, ¿no? Pero este ya había un cambio de tendencia, ¿va? Entonces, mm, 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 este order block siguió haciendo su función de order block, ¿no? Ahora, este order block de aquí, el precio lo utiliza en el movimiento hacia la baja, ¿no? Lo utiliza en este punto de aquí, donde el precio llega a tocar el límite inferior, ¿no? Incluso se supera un poco el límite inferior y continúa el movimiento a la baja. Eso no cumple la condición para que sea no, perdón, un breaker block, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ahora, pregunta para ustedes. ¿Ya vieron lo que es un reclaim block? O sea, un bloque de reclamado. Sí, ya lo habíamos visto, pero no me acuerdo. Ah, no te preocupes. Eh, Ese no es el tema de hoy, pero simplemente quería denotar justo ese reclaim block, porque es un order block que ya se usó en el movimiento de venta, en este caso, donde el precio va a la baja, y se vuelve a usar, ¿no? En la dirección contraria cuando el precio va al alza, ¿no? Este sería un ejemplo de reclaim block, que para su primera tarea este no es porque el precio no cumple la condición de breaker block, ¿no? Reclaim block y breaker block son dos muy similares. La única diferencia es que el breaker block no lo usa el precio en el lado izquierdo de la curva, ¿no? Al final todo esto es una curva, si lo quieren ver así, una parte de venta y una parte de compra, ¿no? Entonces el precio no lo usa de un lado de la curva y en el caso del reclaim block sí lo usa, que justo es este primer caso, ¿no? Donde este sería un reclaim block, ¿va? Este de acá arriba simplemente sería un order block, ¿va? Pa, pa, pa. Y luego tenemos este otro order block, ¿no? Que el precio, si se dan cuenta, supera el límite inferior, pero ya no regresó a él en la parte izquierda de la curva, ¿no? Entonces, esto se puede convertir en un breaker block, ¿no? En un breaker block bullish, ¿no? El lado izquierdo lo va a dividir en dos, ¿eh? Igual si algo no queda claro, pueden interrumpir. O tengo que dividir en dos. Ah, ah, ah. Sí, me gustaría dejarlo rojo. Voy a ponerlo este color. Va. Y del lado derecho, lo voy a poner verde. Va. Lo que quiero que vean con estos dos cuadros que puse es que en la parte izquierda el precio está del lado de la venta de la curva, ¿no? Esto se le llamaría sell side of curve, ¿no? Este sería el lado de la venta de la curva. Y la parte verde sería el buy, buy side of the curve. Buy side of curve. ¿Va? Muy simple. Entonces, justamente, este orden lo que yo estoy poniendo aquí, que es un order block,
del lado izquierdo, del lado de la venta, el precio no lo usó, se cumple la primera condición, y del lado derecho, en esta zona, el precio lo usa como un soporte. ¿Va? Si se dan cuenta, el precio lo toca, pum, lo toca para seguir moviéndose al alza. ¿Va? Cumple la condición. Ahora, este de aquí abajo, el precio lo alcanza a usar en esta parte, ¿no? Pero como que el precio ya aquí tenía una dirección a subir al alza y de hecho lo supera el límite superior, ¿no? Si yo tomara las mechas no lo superaría, pero en este caso lo supera. ¿Va? Entonces el precio, este order block se ve invalidado y del lado derecho pues ya no tiene ninguna utilidad. Este simplemente se quedó como order block. Dale, Perla. Sí, por ejemplo, el breaker block se parece a cuando un order block es invalidado, ¿no? Pero para justo convertirse en breaker block tiene que hacer a fuerzas ese movimiento como de tocarlo y volver a rebotar. O sea, para que se cumpla bien eso y no sea nada más un order block invalidado. Mm, no, no necesariamente, o sea, un breaker block es simplemente un order block que no se usó de un lado de la curva, ¿no? Del lado que se creó el order block, ¿no? Entonces lo que pasa cuando el precio da la vuelta, la utilidad de ese order block cambia a breaker block, donde incluso la función cambia, ¿no? Este era un bearish order block cuando el precio estaba en la venta. El precio dice, ¿sabes qué? No lo voy a usar, ¿no? Entonces, cuando el precio se da la vuelta y aquí, si te das cuenta, lo supera, esto se convierte en un breaker block. Cambia porque tú ya no lo usarías porque el precio ya te lo invalidó, ¿no? Justamente como tú mencionas, y entonces este va a actuar en el otro sentido, va a actuar como un soporte en el precio, que es justo como lo hace aquí. Gracias. No, ¿de qué perda? O sea, no se tiene que usar. Un breaker block del primer lado de la curva, el precio no debe ni hacerle caso, ¿va? Por eso, este primero de aquí no es un breaker block. Sin embargo, se convierte en un reclaim block por justamente esto, porque el precio sí lo llegó a usar en esta zona de aquí, ¿no? Donde el precio llega y pum, regresa para seguir cayendo, ¿no? Y después, del otro lado de la curva, esto se convertiría en un reclaim block, ¿va? Este que el precio no lo usó, el precio lo supera nuevamente, lo invalida, como bien dice Perla, y ahora el precio lo va a usar como un soporte, ¿no? El reclaim block y el breaker block, si se dan cuenta, son muy parecidos. Simplemente uno el precio lo usa y el otro no lo usa. ¿Va? Ok. El caso de los rejection blocks es que ustedes los van a poder encontrar implícitos dentro de este de cualquier análisis, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí, yo ya veo uno, si se dan cuenta. Este sería un rejection block, ¿va? Cumple la condición de ser una gran mecha, ¿no? El precio sí rebota en esta gran mecha, si se dan cuenta, y rebota a dónde? A un order block y pum, continúa el movimiento a la baja, ¿va? Otro caso similar sería esta parte baja de acá, ¿no? Donde aquí encuentro un rejection block, ¿no? Otra vez, un cuerpo, una vela, perdón, con una gran mecha en relación al cuerpo, ¿no? De esta mecha, ¿va? Ok. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda de esta parte eh, de este ejemplo muy puntual. No, yo no, todo bien. Vale, súper. Entonces, pues aquí marcamos todo, ¿no? Marcamos rejection block, marcamos order blocks, marcamos los order blocks que se convirtieron a reclaim blocks, el order block que se convirtió a breaker block, ¿no? Y pues vamos a ver
si encontramos un mitigation block, ¿no? Que es el order block que nos faltaría principalmente. ¿Va? Ahora, aquí yo marqué este, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es la última vela eh, alcista antes de un movimiento bajista, ¿no? Si se dan cuenta, el cuerpo de la siguiente vela bajista termina fuera del order block, validándolo, ¿va? Y lo que hace el precio es lo siguiente. El precio va aquí, pum, crea este así, pum, crea este, y pum, te rompe, ¿no? No sé si lo ven, pero este es un caso de un mitigation block, donde tú tenías aquí una posición para que el precio fuera a la baja, ¿no? Esta es una posición clara de un bearish order block, ¿no? El precio te lo rompe y luego regresa a él, ¿va? Este ejemplo es muy puntual y es justo lo que cumple la condición de que sea un mitigation block, porque debe ser justo casi al final del cambio de tendencia en el precio, ¿no? Es la principal diferencia entre un breaker block y un mitigation block, la posición en la que encuentras. Un breaker block la puedes encontrar en cualquier momento del movimiento en el precio, pero un mitigation block lo vas a encontrar al final cuando el precio va a hacer su cambio de tendencia, ¿va? No sé si se dan cuenta, pero para mí un mitigation block es un subconjunto de los breaker blocks, ¿no? Que a su vez es un subconjunto de los order blocks, ¿no? Mitigation block. No sé si se dan cuenta por qué un mitigation block cumple la condición del breaker block, ¿no? Al final es un order block que el precio no usó, ¿no? En el sentido en el que iba, pero lo rompe al alza y luego regresa para actuar como como un escalón, si lo queremos ver así. Dale, Perla. Y ese sería un mitigation block bajista. Bueno, es que todavía no me queda claro bien en esos casos cuáles son bajistas y cuáles son alcistas. Ok, buena pregunta. Este sería alcista. ¿Por qué? Si yo solo veo la parte izquierda, este sería un order block bajista. Pero la teoría de ampliación de los order blocks, que es justo lo que les comentaba de los lados de la curva donde tienes lado de la venta y lado de la compra, es que aquellos order blocks que antes tenían una dirección bajista o alcista, su dirección va a ser contraria una vez que el precio tenga un lado de la compra, diferente. Es decir, cuando el precio aquí, en este punto, ¿no? Donde básicamente es donde dice, voy a hacer un liquidity sweep y voy a ir al alza, ¿va? En ese punto, aquellos order blocks que tú tenías registrados, ¿no? Se empiezan a llamar diferentes, se empiezan a llamar mitigation blocks, se empiezan a llamar breaker blocks, se empiezan a llamar reclaim blocks, ¿no? Y lo que antes era que tú esperabas que el precio actuara, en este caso, como a la baja, el precio ahora va a actuar al alza. Entonces, todos aquellos que eran bearish order blocks, que son todos los que marqué del lado izquierdo, se convierten en breaker block, perdón, breaker bullish, mitigation bullish, ¿no? Reclaim bullish. En este ejemplo, si fuera al revés, pues sería al contrario, ¿no? Si yo tuviera del lado izquierdo el lado de la compra y el lado derecho el lado de la venta, sería al revés. Pero sí, se voltea la dirección de cómo se creó tu order block, se va a cambiar. Súper. Vale. ¿Alguien más tiene alguna otra duda de la dirección o de estos ejemplos en particular? De por qué para mí este es un subconjunto de los breaker blocks, ¿no? Dale, dale, Caro. Yo tengo otra duda. No sé si ya no dejaste de compartir. No. Deje de compartir. Sí, ¿verdad? Sí, perdón. Ah, ya. Este, ¿podríamos tomar otro mitigation por donde dice block en el voice side? Donde dice breaker block. ¿Aquí Por ahí. dices? Ajá, ¿ese podría Mm, ser otro o no? qué buena, qué buena, qué buena. Este aquí, dices ¿no? Supongo. ¿O cuál dices? Ajá. Sí, ¿no? Esa es muy buena.
claro, y hasta te adelantaste. Muy bien. Justamente, ¿no? Ya saliendo un poco de este ejemplo, esto sigue siendo el lado de la compra, ¿no? Pero ahora el precio se dio la vuelta al lado de la venta. Y si se dan cuenta, como muy bien lo vio Caro, el precio, este es el último order block antes del movimiento, hacia el alza, ¿no? Que igual se da la famosa W que les vengo diciendo. Y el precio, pues, la invalida, ¿no? Si se dan cuenta, rompe el límite inferior de este Billish Order Block. Y entonces esto se convierte en un Mitigation Order Block, ¿no? Que en este caso, perdón, el sentido es decir, la dirección es al revés. En este caso es bearish, ¿no? Yo lo que espero es que cuando oye el precio llegue aquí, vaya a la baja, ¿va? Y lo veo muy bien caro. Muy bien. No sé si todos lo vieron. El, el que señaló caro. Sí, pero no me quería adelantar. No, pues está bien que se adelanten. Ustedes adelántense, son libres. Y entonces esto pasa a ser el lado de la venta, ¿no? Bueno, esto no, hasta aquí. No, de hecho sigue siendo hasta aquí. Va. Otra vez. Lado de la venta, ¿no? Sell side, of course. ¿Va? Y vamos a ver qué encontramos, ¿no? Este lado de la venta, perdón, este lado de la compra duró casi nada, ¿no? Casi ni se creó nada en este lado. Pero bueno, si yo marcara aquí algo, sería este otro order block. Se van a encimar mucho, ¿eh? Si en algún punto se encima demasiado, avísenme. Pero, pero díganme, si no, el precio baja, crea sube, ok. O sea, aquí no hubo mucho para jugar, ¿no? Del lado de de la compra, apenas estuvo el precio un ratito, si se dan cuenta, hizo aquí displacement en este movimiento y no duró demasiado para crear niveles importantes, ¿no? Creó dos order blocks, bullish, ¿no? Que al final el segundo order block que vio está caro, muy bien, se convierte en un mitigation block. Y el primero, que el precio se usó, ¿no? Y del lado derecho, este se convertiría en ¿alguien me puede decir qué se convertiría? Ya lo escribí, pero bueno. Un rejection. No, claro, ¿cómo crees? Un reclaim block. Acuérdate que un rejection va de la mano de las mechas de la vela. Si yo no marco las mechas de la vela, no puede ser un rejection. Es el único caso donde solamente el rango del order block, ¿no? Está definido por enteramente las mechas de la vela, sin tomar en consideración el cuerpo de las velas, ¿no? Para marcar el rango. A tu punto, claro, el rejection block podría ser este de aquí, ¿no? Estoy encimando mucho, pero todo creo que es importante, ¿no? Si te das cuenta, aquí hay dos velas con unas grandes mechas. Yo tomo la más grande, que está literal a la par de la anterior, ¿no? Y esto me marca el rejection block. El inicio es la parte de apertura en este caso, ¿no? De esta vela alcista. Y el final o el final del rango es el low de esa vela, ¿va? Y eso te marcaría el rejection block. Pero a su vez, aquí por eso se encimó, estas dos mechas bajistas antes del movimiento alcista me hicieron un order block que después se convierte en un reclaim block porque el precio en el movimiento al alza sí lo usó, ¿no? Si no lo hubiera usado sería un breaker block, pero como el precio lo usó, se convierte en un reclaim block. Y del lado derecho, la función del reclaim block
en vez de ser alcista, se vuelve bajista, ¿no? Yo espero no estar metiéndome. Ok. Si en algún momento ya me pasé de lanza con estos cuadros, díganme, ¿eh? Yo simplemente los marco porque siento que a veces queda un poco más claro. Los voy a dejar de marcar, ¿no? Al final no puedo marcar todos, pero es para que vean cómo funciona. ¿Va? Ok, al 100. Pues venga. Aquí yo tengo un order block. El precio ya no usó, si se dan cuenta, lo invalidó. El precio no lo usó, ¿no? Si se dan cuenta, pum, lo rompe, ¿no? Y ¿qué más tengo aquí abajo? O sea, aquí abajo tengo casi nada, ¿no? Tengo cacahuetes. O sea, aquí hay otro order block. Aquí tengo este order block, que el precio, si se dan cuenta, lo invalidó, no lo respetó. Y este order block, pues la verdad no me funciona de nada, ¿no? No me va a funcionar como reclaim block ni como breaker block. Ese de acá arriba sí me va a funcionar como breaker block. Y además de ese, aquí tengo otro order block, aquí chiquito, ¿no? Otro order block que el precio invalida, ¿no? Y como el precio invalidó, este se volvería un breaker block, porque no lo usó, el precio no lo usó del lado izquierdo de la curva, ¿va? No sé si hasta aquí va quedando claro este breaker block, mitigation block, reclaim block. Metí reclaim block aunque no es de la tarea, simplemente para puntualizar aquellos casos donde no cumple ninguna de las tres condiciones y no dejarlo como vacío, ¿no? Pero no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Ah, bueno. Que marcamos el grandote sería un bullish. Este dice, Ajá. este sería un Billish breaker block, sí. Ah, bueno, pues sí, que se va hacia arriba. Y en el otro chiquito es igual. Igual sería Billish, exacto. Ojo, es Billish no porque el precio se va hacia arriba, es Billish porque este order block era un bearish order block, ¿no? Era bajista, pero cuando el precio cambia y lo invalida y cambia el lado de la curva, ¿no? Al final este lado de la curva ya es el buy side of the curve, este se vuelve alcista, ¿va? Y luego aquí arriba marqué, si se dan cuenta, aquí hay una gran mecha, ¿va? En esta vela justo. Esto es un enorme, se me fue el nombre, rejection block, bearish, ¿no? Este tipo de casos, al menos que alguien tenga cripto, no creo que los vea muy seguidos, porque si se dan cuenta, el tamaño de este order block o rejection block es enorme, ¿no? Entonces, esto va mucho de la mano de cripto porque pues, cripto es mucho más volátil, entonces los rangos suelen ser muy amplios, ¿no? Pero bueno, en una zonita empecé a marcar de todo. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, pregunta, inquietud. ¿Por qué por ahí donde está tu cursor, es order block? Y dijiste que no podía ser breaker block. Y el otro sí, el de la Ese, derecha. de acuerdo, buena pregunta. Este de aquí, voy a quitarle el nombre, pues, ahorita se lo vuelvo a poner. Lo que yo les decía es que el precio aquí, si te das cuenta, este, invalida todo el block, ¿no? No lo respeta el precio. Esto se convertiría en un breaker block.
pero como sigue siendo del lado izquierdo de la curva donde el precio va a seguir a la baja, ¿no? No va a poder actuar como un breaker block, como este último sí, porque si te das cuenta, el precio lo invalida, pero ya cuando se dio la vuelta, no simplemente por invalidar tu order block. O sea, es un, este, si jugaras la estadística y este order block fallaría. O sea, habría una posición aquí, hubiera fallado y convertirlo en un breaker block hubiera fallado porque el precio siguió a la baja y no se dio la vuelta para ir al alza, si te das cuenta. O sea, el precio no lo respetó para actuar como un soporte, el precio lo vuelve a validar hacia abajo, ¿no? Si te das cuenta, si actuara como un breaker block esto, vamos a verlo más este cerca. Voy a quitar este nada más para no meter tanto, pero bueno. Aquí esto sería un order block, el precio lo invalida, ¿no? Tú esperas que esto actúe como escalón, ¿no? Para que el precio vaya al alza. Una vez que se invalidó, se convierte en un breaker block. Pero lo que hace el precio es seguir el movimiento a la baja. Entonces esto no se puede convertir, más bien, el precio ya, este order block lo dejó como muerto. Nunca lo usó. Nunca lo usó ni como order block, ni como breaker block. No sé si me di a entender. Creo que lo hice medio confuso. No, sí te entendí. Gracias. No, a veces explico medio maleta, ¿eh? También díganme, oye, no explicaste nada bien. Pero bueno, va. ¿Alguien más tiene alguna otra duda de, de algo en particular de esto? ¿Todo bien? Ok, ok. Otra vez. Otra vez, aquí yo espero encontrar más ejemplos, ¿no? El precio crea aquí este rango, ¿va? Que termina aquí. Termina aquí porque el precio aquí empieza a hacer mínimos más altos, ¿no? Mínimos más altos, máximos más altos, empieza a subir, ¿va? Entonces, eh, 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 si yo aquí quisiera encontrar ejemplos que tengo que marcar, order blocks del lado izquierdo, tanto como que funcionaron como no, ¿eh? Yo voy a marcar todos. Miren, este funcionó, ¿no? Este actuó como order block, nice. Este fue un order block, obviamente bullish por la dirección, ¿no? Ay, what the fuck, no sé escribir. Order block. Luego aquí el precio tiene otro order block. ¿Va? Que el precio ya no llegó a él, si se dan cuenta. Luego aquí el precio tiene este otro order block. Aquí pasa algo interesante. Ok. Luego acá, aquí hay otro order block. Oh, oh, bueno, y si me apuras, este sería otro order. Ah, entonces, los primeros order blocks, el precio los usó bien, ¿no? Los usó bien y se dan cuenta del lado izquierdo de la curva, el precio ya no llegó a ellos, ¿no? Pero si hubiera llegado, estos order blocks, que no les voy a cambiar el nombre porque nunca actuaron como tal, se hubieran convertido en reclaim blocks, ¿no? Porque el precio los usó y del lado derecho hubieran actuado como reclaim blocks, ¿no? A la baja. Check. Ahora, este order block de aquí, el precio no lo usó del lado izquierdo, si se dan cuenta, en ningún punto después de que el precio lo valida. El precio nunca llega a este rango del order block. Y este se hubiera convertido en un breaker block, ¿no?
Pero si se dan cuenta, la función que hizo el precio en este punto, y por eso dije que era interesante, es de que el precio nunca lo invalidó, ¿no? Que esa era la primera condición del breaker block que justamente me decía Perla. Oye, entonces se tiene que invalidar. Pues sí, ¿no? Y este nunca el precio lo invalidó. Y de hecho el precio lo usó como un soporte, ¿no? Llega en el rango y sube. Y podríamos decir que a partir de ahí, pues el precio empieza a darle vuelta a la curva, ¿no? Hasta ahí creo que estamos check, ¿va? Ok. Luego, el precio crea este order block, que pequeñito, que se dan cuenta el precio que ya lo invalidó. Lo iba a usar y lo invalidó, ¿no? Pero bueno, del lado derecho se hubiera convertido en un reclaim block, ¿no? Una vez que el precio lo hubiera usado, de hecho el precio lo usa, pero simplemente nos sacó del rango, ¿no? Si hubiéramos puesto aquí alguna posición, tal vez nos hubiera tocado el stop loss, no lo sé, eso ya depende del riesgo, ¿no? Pero bueno, hubiera tocado el stop loss, pum, pero el precio lo usó al alza, ¿no? Una vez que se da la vuelta, del lado derecho de la curva se hubiera convertido en un reclaim block donde el precio lo usa, pum, para seguir cayendo, ¿va? Este otro order block que yo igual marqué de esas tres velas bajistas antes del movimiento alcista, el precio no regresa a él en el primer lado de la curva y esto se hubiera convertido, bueno, más bien, esto se convierte en un breaker block bajista, ¿va? No, esperen, esperen, no, esto es un mitigation block. Les digo que los mitigation blocks y los breaker blocks, este, son muy parecidos, ¿no? Simplemente este al ser el último antes de que el movimiento del precio se diera la vuelta, se convierte en un mitigation block. Pero este sería un breaker block, ¿va? Pero como se cumple la condición más específica de los mitigation blocks, pues es un mitigation block. Simplemente es por eso, ¿eh? Porque la definición más específica del mitigation block la cumple. Pero si se dan cuenta, no sé si lo hice, pero lo voy a hacer rápidamente. Ah, ja, 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 ja. Yo les enseñaba al inicio esta imagen, ¿no? Y justamente les decía, y déjenme traigo la de los breaker blocks. Aquí está. ¿Va? Si se dan cuenta, por definición, mitigation block es un subconjunto de los breakers. ¿Va? El ejemplo es muy parecido en ambos, simplemente al ser el último movimiento de los mitigation blocks, pues cumple la condición y se le llama mitigation block a lo que bien podría ser un breaker block. ¿Va? Ok, ok. Vale. Pues con eso, claro, vamos a ver el lado derecho, simplemente de la curva ahora. Ya no lo voy a marcar. De hecho, voy a quitar este. Ya sabemos cuál es el buy side y cuál es eh, el buy side y el sell side, ¿no? Aquí este que le había puesto, este es sell side, ¿no? ¿Por qué nadie me corrige? Oigan, este es el sell side y este es el buy side. ¿Va? Voy a quitar estos ya no quiero ver tantas rayas. En su tarea, por favor, no pongan así. No quiero ver tantas rayas. Ahora, del lado izquierdo de la curva, pues yo empiezo a marcar que los, eh, los order blocks, ¿no? Los order blocks bearish. Que es este, ¿no? Es este incluso. Ah, es este de aquí.
Oye, esto no. Ay, ¿y es esto de aquí? Mm, mm, mm. Si me apuras, incluso esto de aquí. Ah, ok, 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 estamos check. Este primero, bueno, todos son un British Order Blocks, ¿no? Todos son Order Blocks con tendencia bajista. Ahora, ¿en qué se convierten o en qué cambian? Pues habría que ver, ¿no? Por ejemplo, este primero de aquí, el precio del lado izquierdo de la curva no lo usa y este se convertiría en un breaker block, ¿no? Bullish, recuerden, bullish. Este de aquí abajo, el precio tampoco lo usó y este también se convertiría en un breaker block. Este de aquí, el precio tampoco lo usó y se convertiría en un breaker block. Este de aquí, el precio sí lo usó. En esta parte de aquí, si se dan cuenta, el precio regresa, pum, baja, ¿no? Y se convertiría en un reclaim block. Este de aquí, al ser el último antes de que el precio del movimiento al alza, se convertiría en un mitigation block, ¿no? Cumple la condición de eh, del breaker block, simplemente al ser el último antes de que el precio se dé la vuelta y gire, ¿no? Y vaya al alza y luego regrese simplemente a este mitigation block, pues cumple la condición. ¿Va? Eh, eh, em, pues bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, pregunta. Y en la tarea, por ejemplo, en vez de marcártelo con líneas, creo que se vería más fácil de entender que te los marque con cuadros, los order blocks. Y ya nada más le cambio los colores a cada uno. ¿Está bien o te los marco con las líneas? Márcamelo, sí, está bien con con cuadrados o rectángulos. Eh, yo los marco así, simplemente por notación, porque lo que pasa luego es que los liquidity pools, los fair value gaps, liquidity voids, yo los marco con cuadros, entonces simplemente es como por notación, pero si en esta tarea solo me lo vas a marcar, el único concepto que vas a marcar en la tarea es este, pues márcamelo con rectángulos, ¿está bien? Y es que como no soy muy buena dibujando líneas rectas, entonces pues creo que voy a ir mucho. Ah, sí, no te preocupes. Ah, ok. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, algo que quiera revisar? O sea, nos queda una hora, pero la verdad, creo que vimos bastante ejemplos. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta. No, creo que ya me quedó más claro. Por ejemplo, en el caso de los Jackson Block, ahora sí que las velas tanto del Boy como del Sell Side, no tendría que tocarlo, ¿no? O sea, nada más queda ahí, pues ya no haga mucho, porque es de las mechas, ¿no? Sí, justamente el rejection block no le importa la dirección en la que está el precio, ¿no? Simplemente es donde está la mecha de gran tamaño, es el área donde es tu order block, bueno, tu rejection block, ¿no? Ok, gracias. Vale, si alguien tiene más dudas nos podemos quedar, si no tienen más dudas, pues yo creo que nos podemos ir como ustedes quieran. Ustedes quieran. Ustedes son dueños de estas 2 horas. Pues de mi parte ya no tengo ninguna duda. Va, va, gracias, ¿verdad? Entonces, pues, hablen ahora que hay para siempre, pero si no, nos vemos la siguiente semana, ¿no? Que tenga bonito fin de semana. Cuídense. Gracias. Gracias, bye. Bye, bye, bye. Gracias, bonito fin. Igual, Lizeth, cuídate. Gracias. Bye, bye, bye.